¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo día a día. Señor director, no hay tiempo que perder. Cámbieme la música. Comienza la lucha contra la maquinaria en la franja de Gaza. Vamos, Mauro, ahí está, mire, el notario Ancalao, el asesor presidencial, viéndolo todo de arriba abajo. Está todo, se da vuelta para un lado, se da vuelta para otro, nadie sabe para nada. Un día te pegan la desconocida, sí, y al otro día te invitan a Paraguay. Sí. Así como si nada, da lo mismo, Freddy, porque el asesor presidencial cambia, porque todo cambia, todo señores y señores. Lo que no cambia es la lucha contra la maquinaria, porque Freddy, adivina qué. ¿Qué pasó? No? La maquinaria no descansa. Pero nosotros tampoco, señores y señores, y por lo tanto estamos dándole con todo contra la maquinaria. Oye, acá además con el notario Ancalao, fíjate, tú sabes que este es notario Ancalao, pero no es solamente notario Ancalao, este es notario Ancalao Leiva. Es el segundo apellido del notario Ancalao. El primer Leiva que fue notario, Mauro. En 1857. Este es tatarabuelo de todos los notarios Leiva. El primer Leiva que llegó a Chile, Mauro, en un barco de madera. Exacto. Ya era notario. Ya lo certificó. Y este notario Ancalao Leiva sigue certificando, Freddy. Después de muerto, acuérdate. Había como 30.000 firmas fueron las que le certificó al candidato Ancalao y estaba muerto. Así son. Es que familia en horario, pues, Freddy. Este notario Leiva, Mauro, ya tenía contacto en la Real Audiencia. Exactamente, esto ya lo tenía arreglado. No, muy notable. Así que aquí tenemos a nuestro querido notario Ancalao Leiva, que nos va a acompañar y va a certificar todo lo que vamos a decir hoy día, Fred. Ahí está el engranaje también, nuestro símbolo notario Ancalao, el asesor especial. ¿Listos para hablar de los temas que usted quiere que le expliquen de verdad? Pero de verdad, ¿qué es lo que hay? ¿Qué poder? ¿Qué engranaje hay, por ejemplo, Mauro, de esta noticia que tiene también sacudido al país y a la política del país? Esta. Condenan a Eduardo Macaya por dos delitos de abuso sexual, dice esta nota de la tercera, contra menores de edad. El Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando comunicó decisión tras un mes de juicio. La sentencia se va a conocer el viernes 19 de julio, o sea, la próxima semana ya se conoce esta sentencia contra Eduardo Macaya, padre del presidente de la UDI, ¿no? Javier Macaya. Bueno, esto es uno de los aspectos más oscuros y perturbadores de la maquinaria, ¿no? Que tiene que ver con este tipo de delitos, ¿no? Que yo creo que tienen una especial gravedad y merecen un especial reproche, que son atentados sexuales en contra de menores de edad. Y sobre todo este caso, Freddy, en un comienzo, la verdad es que anduvo mucho por redes sociales. Cuando comenzó no se hablaba abiertamente. Yo creo que fuimos nosotros acá en Vía X los primeros que empezamos a hablar más abiertamente en un comienzo de este caso. Bueno, y obviamente este caso fue creciendo en los tribunales, en la atención pública. Yo diría que por la gravedad misma del caso, y también obviamente no hay un antecedente, que el señor Eduardo Macaya, que es el imputado de esta causa, es el papá del presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, ¿no? Y ese también era un componente. Ahora, pero más allá de aquello, bueno, este proceso ha concluido con un veredicto, por lo menos en esta etapa, porque vamos a explicar cómo sigue este proceso. Escuchemos el veredicto, Mauricio, y nos cuenta en qué consiste. Y la pregunta de fondo, ¿no? ¿Hay trato especial de la justicia por precisamente ser una persona importante e influyente? Escuchemos a la jueza, ¿no? Y lo explica. Tercero, condenar a Eduardo Juan Macaya Centilli del cargo de ser autor de 2 delitos consumados de abuso sexual de una persona menor de 14 años del artículo 366 bis del Código Penal, cometidos en contra de una de las víctimas en fecha indeterminada, pero en un mismo día, cuando tenía 8 o 9 años, en la comuna de Placilla. Cuarto, condenar al acusado Eduardo Juan Macaya Centilli por su responsabilidad en calidad de autor ejecutor de 2 delitos consumados de abuso sexual de una persona menor de 14 años del artículo 366 bis del Código Penal en contra de una de las víctimas, cometido el primero de ellos entre los meses de abril y mayo del año 2022 y el segundo en un día indeterminado entre el fin de semana del 6 al 9 de abril del año 2023. O en un día indeterminado del último fin de semana de abril al 1 de mayo del año del mismo.
Bueno, parte entonces del fallo, Mauro, son 4 delitos contra 2 menores de edad, entonces. Sí, lo que ocurre es que en este caso lo que se imputaban Ya. eran 4 grupos de delitos, ¿ya? Y estos 4 grupos de delitos estaban marcados por 4 víctimas distintas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Se le condenó a Eduardo Macaya por 2 grupos de hechos, ¿ya? Y fue absuelto por los otros 2 grupos de hechos. Ya. Esto ha generado quizá alguna confusión, porque hay algunos medios que dicen, mire, fue condenado por 2 de 4 delitos. No es así, porque en cada grupo de hechos había más de un delito. Entonces, en el grupo de hechos, el primer grupo de hechos por el cual fue condenado Eduardo Macaya, son 2 delitos de abuso cometidos en contra de una misma víctima, ¿ya? Y en el segundo delito, también, acá tengo la segunda condena, es responsabilidad en calidad de autor de 2 delitos consumados de abuso sexual. O sea, 2 grupos de hechos son 4 delitos en total, porque son 2 delitos por cada grupo de hechos que fue condenado. ¿Eso cae dentro de la palabra reiterado? Claro, eso es Cuando bien ya son importante. 2. Mira, vamos a analizar esto que es muy relevante. Porque respecto de las víctimas, se señalaba que Eduardo Macaya no había cometido un solo delito de abuso, sino varios delitos de abuso, en este caso 2, ¿no? Respecto a los que fueron condenados. O sea, se dice, mire, este señor cometió en contra de 2 víctimas, 2 delitos respecto de cada una de ellas. Ya. Y eso significa que esos delitos son reiterados. Ya. ¿Cuál es la importancia de que el delito sea reiterado? Que te aumenta el marco de pena. Ah, sí, ¿Ya? un Eso es agravante. bien importante. Ya. No, te aumenta. La ley establece que si tú reiteras los delitos, se aumenta la pena. Perfecto. Respecto de si hubieras cometido un solo delito, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Y eso también es importante. Acá la condena involucra, ¿no?, que él va a tener que ser condenado a un monto específico de años de cárcel. Y la gran duda que mucha gente tiene es si es que esto finalmente se va a concretar en una prisión efectiva, ¿ya? Sí. Y el punto es que tú, para poder obtener un beneficio, se dan distintos requisitos. Y uno de los requisitos es que tú seas condenado a una pena de hasta 5 años. ¿Ya? Eso es lo que dice una ley, que es la 18.216, la que establece la posibilidad que si tú eres condenado a un delito, eres condenado, pero tienes la posibilidad de tener ciertos beneficios, Hasta ¿ya? La 5 libertad años. condicional. Hasta 5 años. Ya. El tema es que cada uno de estos delitos tiene asignado una pena de 3 años, un día de cárcel hasta 10. Ese es el margen de la pena. Pero cuando son reiterados, obviamente, la pena puede subir. Sin embargo, hay un elemento que es bien relevante acá, para que la gente lo tenga claro. Hubo una reforma legal que estableció que en determinados delitos, aun cuando tú tengas los demás requisitos para poder cumplir la pena en libertad, la tienes que cumplir igual de manera efectiva. O sea, igual te vas a la cárcel. Aunque- Cualquiera que sea el número de años a los cuales a ti te condenen. Es por la gravedad del delito, ¿ya? Y uno de esos delitos es este, que es el delito de abuso sexual, que está en el artículo 366 bis del Código Penal. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Porque la jueza hablaba mucho del artículo 366 bis y la gente no sabe qué es el artículo 366 bis. Bueno, establece y sanciona al que realice una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona menor de 14 años. Y se establece la pena de 3 años un día a 10 años. ¿Ah? Ahora, esto también es relevante porque los abusos sexuales en contra de menores, en particular en contra de menores, tienen un problema de prueba, ¿ya? Porque a diferencia de una violación, por ejemplo, que involucra un acceso carnal o otras conductas que no son simplemente acciones con significado sexual que se despliegan respecto de un menor de edad, estas otras acciones dejan alguna marca, pueden dejar algún rastro físico. En el caso de los abusos son acciones que tienen connotación sexual y muchas veces no hay un registro, ¿ya? Y por lo tanto, en general, lo que determina finalmente estas causas es el testimonio de la víctima, ¿ya? Y en ese sentido, cuando son menores de edad, también es una situación compleja para los menores, porque tienen que ir a declarar, muchas veces tienen que declarar. Se revictimizan. Y se van revictimizando, porque cada vez que declaran y cada vez que son sometidos a un escrutinio respecto de este tipo de hechos, entonces también van revictimizándose, como tú bien dices. Ahora, sin embargo, hay que también reconocer que durante los últimos años han existido avances. Por ejemplo, se estableció
una ley para una declaración videograbada única Sí. del menor, para que no tuvieran que estar reiterándola vez tras vez, para que no tuvieran que estar en un ambiente hostil para los efectos de dar este testimonio y hacer un escrutinio del mismo. Sí, Mauro, decir que nosotros siempre vamos a proteger la identidad de las víctimas, sobre todo si son menores de edad, ¿no? Y por eso vamos a leer un artículo que publicó La Tercera respecto a este tema y que entrega luces de por qué se llegó a este fallo. Y hemos omitido nosotros algunas cosas que incluso salen en este artículo. Bueno, dice acá el expediente Macaya las desconocidas pruebas del juicio por abusos sexuales en que se condenó al empresario en la investigación liderado por la fiscal Javier Oro. Fue vital un video que grabó una de las víctimas y ahí se analizó plano a plano el momento en que el acusado realizaba actos de connotación sexual en contra de otra niña también. Nos vamos a una gráfica entonces de lo que dice esta información, ¿no? Dice, por ejemplo, que era el 26 de mayo de 2023 cuando una adolescente de 12 años decidió revelar una situación a su padre. Papá, estoy bien, pero hace 3 años Eduardo me tocó. El testimonio quedó plasmado como la primera denuncia que existe en el expediente judicial y el padre del adolescente, tras escuchar a que Macaya la habría tocado, le pidió más detalles y ahí fue cuando ella le dijo que había sostenido ya una conversación con sus primas, quienes confesaron haber sido blanco también de actos de significación sexual y continúa esta nota. Nosotros, te repito, no hemos sacado algunos extractos de esta nota. Dice que hasta ahí el progenitor de la menor de edad contaba con su relato, sin embargo, acto seguido la propia víctima sacó su celular y le mostró imágenes que ella había grabado hace algunas semanas, que sostiene en la acusación que el imputado estaba realizando ocasiones a una de sus primas más pequeñas. La adolescente tomó el registro, según se estableció en la investigación, y justamente con el propósito de tener pruebas de lo que había hecho el tata Eduardo con ella y para que dejara de hacerlo con su prima. Algunas parientes mujeres, ¿no?, del adolescente de 12 años ya sabían lo que estaba ocurriendo, ya que la víctima había reenviado videos a una de sus tías como una forma de pedir ayuda y esta última adulta, ojo con esto, bueno, te lo voy a preguntar, de más de 40 años, declaró durante el proceso judicial, su sobrina le dijo que le quería contar algo que le había pasado 3 años atrás, cuando ella tenía entre 8 y 9 años y cuando voy viendo los videos quedé de una pieza, dijo ella, ¿no? Sostiene esta testigo que ese mismo acto pasó a convertirse en víctima para la fiscalía. Me fui a la cocina donde estaba mi mamá y se los mostré, ¿no? Y le dije a ella que esto también me lo había hecho Eduardo cuando chica. O sea, esta mujer de 40 años dice que también le pasó lo mismo con este señor cuando ella era chica. Estos delitos me parece que no prescriben. Esta declaración podría ser usada por la Fiscalía para reabrir un caso. O sea, habría que ver, porque acuérdate que la ley que establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos probablemente es posterior a la fecha en que estos hechos habrían ocurrido. Entonces eso genera un manto de duda. Ahora, esta nota que publicó La Tercera por la periodista Leslie Ayala, creo que es bastante interesante porque revela, ¿no?, cuál es el contexto de lo que fue esta denuncia y también, ojo, las dinámicas que muchas veces se dan respecto a este tipo de casos. Es que por eso son súper difíciles de llevar adelante y tienen una especial complejidad, porque se trata de menores de edad, cuando se da en un entorno familiar también, genera un impacto, ¿no? Y eso hace difícil, como te digo, llevar adelante este tipo de casos. De hecho, esta nota también señala que la familia, al conocer este video, algunos de ellos habrían tratado de ocultar esta información, en fin, de no hacerla pública, por la implicancia, me imagino que podría haber tenido esto, si se hacía así. Pero mi pregunta también es, ¿qué pasa, Mauro? Ya, un hecho de esto obviamente es de los más abominables y aborrecibles, abusar de un menor. Pero cuando se abusa de alguien, además de ese menor desde el círculo muy íntimo, muy cercano, ¿tiene algún agravante penal eso? ¿O menores son... No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Ahora debo decirte una cosa, en general los abusos sexuales en contra de menores y los delitos sexuales en general en contra de menores de edad, los autores en una gran cantidad de ocasiones son del entorno familiar de la víctima. Entonces, eso también es un dato de la causa que uno puede observar en muchos casos. Ahora, fíjate que acá, en todo caso, ha llamado la atención cómo fue el trámite de esta causa, ¿no? Porque yo diría que lo primero que llamó la atención tuvo que ver
con las cautelares. Porque, ¿qué es lo que ocurrió? ¿No? Se da esta denuncia efectivamente. Lo que ocurre es que el Ministerio Público realiza un operativo para los efectos de poder formalizar, detener y formalizar a Eduardo Macaya. En un comienzo no es encontrado, después finalmente él se entrega y va, digamos, a enfrentar a la justicia. Y lo formalizan también por estos 4 grupos de hechos respecto de esta imputación de 4 menores que habrían sido víctimas de estos abusos, ¿no? Esto en un comienzo. Ya sabemos que finalmente, por lo menos en esta fase, fue absuelto de 2 y fue condenado por otros 2 grupos de casos. Pero fíjate, en ese momento, el juzgado de garantía, que era el juzgado de garantía de San Fernando, si mal no recuerdo, lo que hace es acceder a la petición del Ministerio Público para decretarle prisión preventiva. Efectivamente, fue el juzgado de garantía de San Fernando. Y fíjate lo que hace el juzgado de garantía. Llega y dice, ¿sabe qué? Le vamos a establecer la medida cautelar de prisión preventiva a Eduardo Macaya. Ya. Y se la vamos a establecer básicamente porque él es un peligro para la seguridad de las víctimas y para la seguridad de la sociedad. Fíjate. Y él queda en prisión preventiva. Pero la defensa recurre a esto y va a la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y fíjate, y esto es lo primero que llamó la atención, porque para serle franco, no es tan habitual que ocurra algo así. Lo que hace la Corte de Rancagua es mantener la prisión preventiva, pero fíjate el detalle, le cambia la causal de por qué lo tiene en prisión preventiva. Ya. Y dice, ya, este señor lo vamos a mantener en prisión preventiva, pero no porque sea un peligro para la seguridad de la sociedad, ni que sea un peligro para la seguridad de las víctimas, sino porque hay un peligro de fuga. Este señor se puede fugar. Mira. ¿Ya? Pero fíjate, ¿cuál es la relevancia de este, entre comillas, detalle? La ley establece que cuando la única causa por la cual tú estás en prisión preventiva es el peligro de fuga, tú en ese caso puedes sustituir la prisión preventiva por el dar una fianza o garantía económica Ya. para garantizar de que tú te mantengas en el proceso y si te fugas se hace efectiva la garantía económica. Y ahí dejó- El único caso. Y ahí dejó los 150 millones. Si tú no puedes, o sea, si es por otra causal, Claro. como peligro para la seguridad de la sociedad o peligro para la seguridad de las víctimas, tú no puedes recurrir a ese mecanismo. Es solo cuando la única causal va a mantenerte en prisión preventiva el peligro de fuga. Pero mira lo que ocurrió acá. Si esto es otra cosa, no termina la historia ahí. Esto va de vuelta a el juzgado de garantía de San Fernando. Y entonces la defensa de Macaya dice, oye, como la Corte de Apelaciones de Rancagua dijo 2-1, que ya es solo peligro de fuga, entonces yo quiero poner plata para que este señor, digamos, salga. Pero ¿tú sabes lo que hizo el juzgado de garantía de San Fernando? Lo rechazó porque es optativo. El Ya. tribunal podrá reemplazar la prisión preventiva por la fianza Ya. o por esta garantía. Y el juzgado de San Fernando dijo, ¿sabéis qué? No, yo creo que esto es tan grave que no da para la fianza y no. Claro. ¿Qué hicieron? Recurrieron a la Corte de Apelaciones de Rancagua de nuevo. ¿Otra vez? Sí, porque se había negado el juzgado de Ya. garantía de San Fernando a darle la sustitución. ¿Y qué es lo que hizo la Corte de Apelaciones de Rancagua? Le dio la sustitución, 2-1 de nuevo, por 150 millones de pesos. Ah, fue 2 veces a la Corte. Dos la Corte veces. de Apelaciones. Ahí está. 2 Revocan veces. prisión preventiva a Eduardo Macaya y tendrá que pagar 150 millones de pesos por abuso sexual impropio. La Corte de Apelaciones de Rancagua revocó el fallo contra el padre del senador Rudy, Javier Macaya. En tanto, el imputado quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, prohibición de salir del país y de aproximarse y comunicarse con las víctimas por cualquier vía. O sea, igual no podía comunicarse con las víctimas. No, pero ¿cachai que Y era un peligro para las víctimas. el juzgado de San Fernando se mantuvo firme, ¿me entendí? Y la Corte de Apelaciones 2 veces, primero para cambiarle la causal, y esa cuestión no es así nomás, pues si todo el mundo sabe que si tú le cambiáis la causal, eso te permite abrir esa puerta y después le abrió la puerta. Y ojo, porque mucha gente dijo, oye, ¿sabes qué? Ya, pusieron 150 millones, como si ellos hubieran tenido que colocar físicamente 150 millones, tú sabes que no es necesario hacerlo. No, dejar con porque tú garantía. puedes dejar una garantía. Ah, mira. Yo puedo dejar, por ejemplo, una hipoteca, o sea, Ya. una propiedad, así no tengo que sacar 150 millones en ninguna parte. Pongo garantía de la propiedad, hasta por 150 millones. Incluso hay algunos tribunales que aceptan una fianza, o sea, un amigo, por ejemplo. Ya. No, el amigo llega y dice, oye, ¿sabes qué? Si este señor se arranca, yo me coloco con 150 Oye, y millones eso, de pesos. disculpa, esa plata se cobra solo en el caso que él quiebra la sentencia. Así es, solamente Si no la en ese quiebra, evento.
no se paga. No, Queda no, la no se casa. paga. Y no es necesario ni siquiera aportar Escuchemos lo que decía Eduardo Macaya, esto en abril, ¿no? A ver. Cuando estábamos en este proceso, 24 de abril para ser más exactos. Ahí está. Pero hoy debo romper este silencio porque confío en que el juicio oral que se inicia demostrará mi completa inocencia. Quiero decir que nunca buscamos una instancia de juicio abreviado o un acuerdo con el Ministerio Público, porque no estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido y que han afectado y expuesto a las personas que más quiero y que son probablemente las que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo. Hasta la fecha el Ministerio Público ni siquiera ha solicitado mi declaración, menos la incautación de teléfonos ni aparatos electrónicos como es lo usual en este tipo de casos, porque sabe que es lo más rentable hablar de los abusos del padre de un senador de la UDI, que investigar los hechos que motivaron a la denuncia. Oye, Mauro, la otra pregunta que se hacen muchas personas, y también yo por supuesto, ¿por qué la Fiscalía ha pedido solo 12 años? Si son 4, en principio, ¿no? Eran 4 posibles abusos y además reiterados. Sí, ¿Es correcto eso desde el punto de vista penal? Es que la verdad es que esta causa ha sido manejada con alguna reserva, lo que tiene sentido, ¿no? Para proteger la identidad de los menores de edad involucrados y para protegerlos a ellos también. Pero 4 significa Pero 3 la años verdad, por cada una. para serte bien franco, yo creo de que sí, quizás para muchos justificadamente se pidió poco. Ya, pero como te digo, acá hay un tema, porque mira, durante el transcurso del proceso y antes de llegar a juicio oral, ocurrió algo bastante llamativo. La defensa de Macaya fue al Tribunal Constitucional. Y fíjate lo que fue a pedir. Todavía no era el juicio, ¿eh? Oye, y ustedes escucharon, el señor Macaya decía, yo tengo la plena convicción que me van a declarar inocente. A pesar de eso, y antes de que comenzara el juicio, fueron al Tribunal Constitucional para que se declarara que no se le iba a aplicar a él una norma que está en esta ley que yo te conté hace un minuto, que tiene que ver con la ley que establece beneficios para las personas condenadas por determinados delitos, que si cumplen con ciertos requisitos no tienen que ir a la cárcel a cumplir la pena, sino la pueden cumplir en libertad. Y esa ley fue modificada y estableció que cierta categoría de delitos ese beneficio no operaba. O sea, si a ti te condenan a 60 días, tenés que irte preso 60 días efectivos o a lo que sea, ¿no? Entonces, dijo Macaya, la defensa de Macaya, que esa norma respecto a este delito era inconstitucional y que por lo tanto esa norma no debía aplicarse, y eso significaba que en el caso de él ser condenado, entonces él tenía el derecho a poder optar a una condena en libertad. Y esto fue antes de que comenzara el juicio. Entonces uno se pregunta, oye, qué raro, porque eso, me entendía, habitualmente la gente lo hace una vez que es condenada y mientras están los recursos pendientes. Pero no, acá fueron antes, ¿no? Para decir de que no era igualitario porque habían algunos delitos que tenían, digamos, más pena y que permitían el cumplir la pena en libertad, y este delito que podría tener menos pena no. Bueno, pero como fuese, el Tribunal Constitucional rechazó esa norma. Entonces, ¿qué es lo que enfrentamos ahora? Lo que enfrentamos es que se aplique esa disposición en este caso y cualquiera que sea el número de años al cual finalmente Macaya sea condenado, entonces lo tenga que cumplir en la cárcel. Ahora, él lo tiene que cumplir de inmediato, no necesariamente. ¿Podría zafar de la cárcel, señor Macaya? O sea, a ver, por esta condena, tú sabes que en el mundo jurídico, Freddy, yo te lo digo como abogado, se han visto muertos cargando adobe. Son 2 abusos, o sea, según el fallo, 2 abusos a menores reiterados. Sí, por eso te digo, o sea, si tú me preguntas, yo diría que, uno, independiente de que está esta ley que establece que este tipo de delitos no admite un beneficio en el caso de condena y por lo tanto tiene que cumplirlo siempre de manera efectiva, yo te diría que por el número de delitos, ¿no? Su reiteración igualmente estaría fuera del rango de ser una pena inferior a los 5 años un día. Pero como te digo, por esta ley, cualquier número de años al que sea condenado debiese cumplirlo con pena efectiva. Ahora, ocurrió otra cosa singular en este juicio, porque han ocurrido cosas singulares, ¿no? Ya te dije lo de la multa, lo que ocurrió en el TC, ¿no? Que fueron incluso antes de que comenzara el juicio, pero durante el juicio... Espérate, los 12 años también es singular. Los 12 años sí, uno podría decir que es singular. O sea, en principio llama la atención que uno podría decir, ¿sabéis qué? En este tipo de delitos habitualmente se piden penas mucho mayores. Ya, pero en tercer lugar, Freddy,
estos juicios son conocidos por tribunales conformados por 3 miembros. Entonces, habitualmente lo que ocurre es que los 3 miembros ven parejito toda la prueba, ¿no? Y emiten un veredicto y después dictan el fallo. Pero acá ocurrió algo bastante singular. Uno de los 3 jueces tuvo que salir durante el juicio. Una vez que había comenzado el juicio, no pudo seguir conociendo el juicio. Y eso no es muy habitual. Ocurre, está dentro de las posibilidades, que un juez se enferme, le ocurra algo, esté inhabilitado. Pero estos juicios que son más o menos cortos, bueno, no ocurre habitualmente, pero ocurrió. Uno de los 3 jueces dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir viendo esta causa porque estaba mal. De salud probablemente, ¿no? Y quedaron solo 2 jueces. Sí. Y fíjate lo que ocurría en este caso. Lo que ocurría en este caso es que el juicio podía seguir. Disculpa, una jueza que te dijo que tenía problemas médicos la que se fue. Exacto, una jueza que dijo que tenía problemas médicos. Y esto fue después que comenzó el proceso, o sea, porque antes de que comience el juicio lo podéis reemplazar. Pero una vez que comienza el proceso, los jueces tienen que estar presentes durante íntegramente todo el procedimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si es que uno se va? Si uno se va, quedan estos 2. Y estos 2 que quedan, si llegan a un fallo unánime, entonces el juicio es válido. Como pasó ahora. Como pasó afortunadamente ahora. ¿Cómo lo hacen si hubiese sido empate? Pero si hubiese sido empate, el juicio se anula. No te puedo creer. Completamente. O sea, este juicio tenía riesgo de anularse. Tenía riesgo de anularse si es que los 2 jueces no llegaban. Exacto, si no llegaban a un veredicto común. Entonces, eso también llama la atención. Han ocurrido cosas bastante singulares durante todo este proceso. Y ahora, ¿qué es lo que viene, pues, Freddy? Porque ese es el otro tema. Fíjate, la próxima semana vamos a conocer el fallo. Otra cosa antes que llame la atención, antes que me digáis qué va a pasar con este juicio el 19 de julio. Otra cosa que llama la atención también en redes sociales, incluso yo creo que hasta de los detractores que tiene Daniel Jadwe en la oposición y en el propio gobierno, que por qué Daniel Jadwe, una persona como Daniel Jadwe es un peligro para la sociedad, que no ha sido condenado, y lo mostraron ahí todo engrillado y con chaleco amarillo, está detenido. Y este sujeto, condenado por un fallo, por abusos reiterados, no está considerado para cumplir la espera de su fallo en una cárcel y está en la casa. Bueno, acuérdate que... ¿Qué diferencia hay entre ambos casos? Bueno, la primera diferencia, la diferencia formal, ¿ya? Yo te voy a dar la explicación jurídica, ¿no? Usted, señora, señor, en su casa va a poder evaluar, digamos, ¿no? Otros factores más allá de lo jurídico, técnico, entre comillas. ¿Te acuerdas que yo te conté que le cambiaron la causal a Macaya de la prisión preventiva? Porque al comienzo él estaba por peligro a la seguridad de la sociedad y peligro para la seguridad de las víctimas. Pues la Corte de Apelaciones se la cambió a peligro de fuga. Y obviamente, ¿no? Daniel Jadwe tiene la causal de peligro para la seguridad de la sociedad. Estás diciendo, Mauro, que la justicia chilena, representada por este tribunal, dice que no es un peligro para las víctimas este señor. No, porque él tiene, o sea, a ver, si yo no te estoy diciendo nada, yo tengo mi postura, yo te voy a decir una cosa. Como gente que paga sus impuestos. Mi postura, para dejarlo claro, es que este delito es grave. Mi postura es que el señor Macaya debió haber estado en prisión preventiva. Mi postura es que este señor jamás se le debió haber cambiado la cautelar, el fundamento de la cautelar por simple peligro de fuga. Si no, se tuvo que haber mantenido por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro para la seguridad de las víctimas. Pues yo te estoy relatando simplemente qué es lo que ocurrió en el proceso, ¿no? O sea, para dejarlo claro. Y mi postura es que este señor, ojalá se seque en la cárcel por estos delitos como cualquier persona que comete abusos sexuales en contra de menores de 7 y 8 años de edad. Y sobre todo cuando son personas que son del ámbito cercano de quien comete estos abusos. O sea, además hay una relación de confianza. No, esa es mi postura personal. Ahora, yo te estoy, insisto, relatando qué es lo que han dicho los tribunales. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Se dicta la condena respecto de el señor Macaya y la Fiscalía solicita la prisión preventiva. Y el tribunal no la concede. El tribunal de juicio oral. ¿Ya? En la nueva circunstancia era que había existido una condena, ¿no? Por estos 2 hechos. Ahora, eso... es apelable, o sea, no es la última palabra. Ahora, claro, la apelación va a ir ¿a dónde? A la Corte de Apelaciones de Rancagua. Bueno, pero como fuese. Pero es apelable la decisión de la Fiscalía. Y está este hecho nuevo, ¿no? Que hay un veredicto y ya la próxima semana va a haber un fallo condenatorio. Pero déjame decirte una cosa. Esta sentencia tampoco está ejecutoriada, pues ese es el otro tema. O sea, a esta sentencia todavía existen
la posibilidad de presentar recursos. Se puede presentar un recurso de nulidad por parte de la defensa de Macaya para los efectos que se repita todo el juicio de nuevo, para ver si es que en el nuevo juicio lo absolven de todo, ¿no? O sea, esto todavía tiene, ¿no?, una marcha aún. Y respecto a la situación de Daniel Jadue, claro que hay cuestionamientos y hay, recursos pendientes respecto de la revisión de las cautelares, ¿no? Pero esa es la justificación, ¿no? La causal por la cual se le está sosteniendo la prisión preventiva, ¿no?, o la petición, son distintas. En el caso de Daniel Jadue, en concreto, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo, es peligro para la seguridad de la sociedad. Y en el caso de este señor Macaya, hasta el momento, la cautelar es por peligro de fuga, que es una prisión preventiva sustituida por 150 millones de pesos. Bueno, ahí dejamos la reflexión ciudadana, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos hacer como programa y también lo queremos hacer desde Franja de Daza, es dejar el pensamiento de hacia dónde va este país y cómo podemos hacer realmente una sociedad mejor, ¿no? Y sobre todo desde la justicia, que la justicia sintamos realmente que hay una justicia igual, ¿no?, ciega e igualitaria para los que tienen más y para los que tienen menos poder en este país, ¿eh? Así es. Y a propósito de eso, Mauro, quiero que me explique este siguiente titular. Mire. Comité de Ética de la Suprema indaga a 4 ministros por WhatsApp. Se trata de Mario Carroza, Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus y María Teresa Letelier, quienes deberán someterse a las diligencias que disponga la jueza Adelita Rabanales. Pero como esto yo sé que es tan complejo y se enlaza mucho con lo que hemos estado hablando. Eso es. Yo creo que esto necesitamos, como dijo Lucho, Mauro. Tenemos que invocar a Luchito Hermosilla. Yo creo que acá es hora nuevamente de que veamos esto en una pizarra. Le mandamos WhatsApp a Lucho porque sí, necesitamos Luchito. una pizarra y una clase de ética. ¡Vuelven las clases de ética, Freddy! Está revuelta esta pizarra, Mauro. Está revuelta. Más revuelta que nunca. Aquí no hay tensión, hay solo algunas diferencias, porque la gente puede tener diferencias. Están agarrando puñete, pero no se llevan mal en la Corte Suprema, pero Mauro. se agarran a puñete, pero se llevan bien. Pero obviamente, porque la gente, ¿por qué no puede ser? Recordemos el titular, Mauro, para ver esta clase de ética. Ahí está. Claro. Esto era por el Comité de Ética de la Corte, pues, Mauro, que indaga a 4 ministros por WhatsApp. Ya, ¿qué pasa con todo esto? Mario Carroza, Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus, María Teresa Letelier, en fin, ahí someterse a estas diligencias del Comité de Ética. ¿Qué significa lo que está ocurriendo en la Suprema Corte? Mira, lo que ocurre acá... Hay algunos cortados en la Suprema Corte. De partida, claro, es que no mucha gente entiende esta cuestión, porque es la Corte Suprema, que es este tema de que hay una persona que sale, la otra que entra. Nadie entiende mucho, así que vamos a hacer una breve explicación, primero, para poder entender el contexto y aterrizar qué es lo que está pasando en la Corte Suprema y estas indagatorias a partir de las revelaciones de los WhatsApp de un ex ministro de Corte, el ministro Poblete, y de, además, nuestro querido, ¿no?, ya histórico, ya deberíamos tenerle una sección ya directa en este programa. Aquí, Luchito Hermosilla, po. Nadie sabe dónde anda, ¿eh? Nadie sabe. Dicen que en un yate. En un yate ahí con la ucraniana, la argentina, la rumana, ¿se acuerdan? ¿No lo vio por allá usted? Yo sí, a mí me decían, oye, cáchate, allá está el yate Hermosilla. Yo mirá y no se vio. Parecía. Es que es muy rápido el yate. Pero es que tú sabes qué hace ese viaje en las Tacas Miami, lo hace, pero permanentemente. Entonces, ya, antes que me explique esto, a ver. ¿hay o no hay tensión en la Corte Suprema? No Mira sé. lo que dice la vocera, Mauro, de la Corte Suprema. No hay tensión en el máximo tribunal, hay diferencias. Hay diferencias como en todo grupo humano y como en todo grupo, como en este caso como tribunal. Tenemos diferencias, pero aquí no hay tensiones, no hay peleas entre los ministros, ni cosas. Uno puede tener una posición diversa, como pasa hasta en la sala. Uno puede tener un voto distinto y no por eso yo me voy a poner a pelear con el ministro. O sea, son cuestiones totalmente diversas. Hay un buen ambiente, no obstante que en la prensa se diga otra cosa. Pues. Oye, Mauro, ¿sabes qué pasa? Que muy buena la declaración. En comunicación, en la programación de lingüística, en lo que ¿qué dice tu cuerpo, por ejemplo, respecto a lo que dicen tus palabras? Y que iban por otros carriles distintos. La señora Melo, su cuerpo, los gestos que hace así, mira. No. ¿Cómo se te ocurre, Estamos Freddy? súper bien. Somos todos juntas, Salimos juntos a carretear panas. con los cabros. Somos panas. Somos partner.
somos partners, todos. No, es que divertido le salió. Dice, no, ¿cómo se le ocurre? Mire, hay diferencia. Pero eso nomás, como en todo grupo humano, en su familia no hay diferencia, señora, Sí, sus amigos. sí, No hay diferencia. Acá yo con Freddy, Sí, claro. muchas veces tenemos diferencias. Sí, claro, no hay tensión, no hay pero tensión. no hay tensión, pues, Ahora, si te señora. ponís pesado, ya sabéis lo que te va a pasar. Ah, ¿viste? sí, ya sabéis. Sí, Nos vamos que a sí, que no te la- metáis conmigo, ya. compadre. Pero esa es otra somos cosa. buena onda, nos Pero es buena queremos, onda. nos queremos. Nos queremos, pues, Freddy, queremos. compadre, ya. Si no hay tensión. Pero no volváis a repetir esa cuestión, compadre, si no te va a ir mal. Lo único que te digo. Tensión. No hay Estamos tensión. Estamos listos para la Suprema, Mauro. Estamos listos para la Suprema, Pero ¿no? sí, Pero, la gente puede ¿qué es mover. lo que ocurre? Ahora la verdad es que sí, puede ser razonable lo que se dice. De partida, bueno, esta es la nueva vocera de la Corte Suprema, en reemplazo de Ángela Vivanco, la polémica Ángela Vivanco, que también está siendo indagada, ¿no? En el contexto de lo que han sido estas revelaciones en los casos que se han... ¿Y por qué habría abierto. tensión, Mauro? ¿Por qué habría tensión? ¿Qué Mira, está pero primero pasando? yo creo que hay que retroceder un poco antes para ver qué es la Corte Suprema. Porque, claro, nosotros los abogados lo tenemos claro, pero la gran mayoría de la ciudadanía no lo sabe. La Corte Suprema, obviamente, es el máximo tribunal de la República, ¿no? Y está integrado por 21 miembros, fíjate. Eso es lo primero que hay que saber. Perfecto. Pero esos miembros no tienen un mismo origen, Freddy. ¿Ah? No tienen un mismo origen. ¿Por qué? Porque hay 16 de estos 21 miembros que son jueces de carrera. ¿Qué significa eso? En Chile existe un sistema de tribunales que es jerarquizado, ¿ya? Y vertical, además. Entonces, en la primera parte, digamos, la parte más abajo de esta pirámide, están los tribunales de instancia, para decirlo de alguna forma, ¿no? Que están los juzgados de garantía, los juzgados de letras, en general, ¿ya? Sobre estos tribunales están las cortes de apelaciones, ¿ya? Y las cortes de apelaciones tienen atribuciones en relación a los tribunales de instancia que están abajo. Ya. Y sobre la Corte de Apelación y sobre los tribunales de instancia está la Corte Suprema, que está en la cúspide de esta pirámide. Ahora, ellos tienen las atribuciones que se denomina legalmente la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales del país. O sea, A ver. ¿qué significa esa palabra? Ya. Que la Corte Suprema, ¿no?, tiene atribuciones para controlar la labor de todos los tribunales del país, salvo Ya. algunos que son, aparte de la Corte Suprema, que no forman parte del Poder Judicial propiamente tal, que es el Tribunal Constitucional, Ya. ¿no?, el cual tiene autonomía, o sea, la Corte Suprema no tiene atribuciones sobre el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales mira, electorales, que tampoco la Corte Suprema tiene atribuciones sobre el mismo, a pesar de que el Tribunal Calificador de Elecciones está integrado por 4 ministros de la Corte Suprema, ¿ah?, más un ex presidente de la Cámara de Diputados o del Senado. Ya. Entonces, esa es una peguita que tienen varios expresidentes de la Cámara de está Diputados buena del Senado. esa Pueden pega. terminar en el Tribunal Calificador de Elecciones. Ya. Bueno, pero del resto de los tribunales del país, ellos tienen este Ah, control. de ahí el nombre del Tribunal Supremo, entonces. El Tribunal Supremo. Ya. Sobre la Corte Suprema no hay nada. No hay techo. No hay nada odioso. Según lo que usted crea. ¿Ah? Pura armonía. Hay que ver. Pura armonía. Ya. Pura armonía. Ya. Pero fíjate, entonces son 16 de carrera, o sea, personas que han comenzado de los tribunales de más abajo, han subido a las Cortes de Apelaciones y llegan a la Corte Suprema, pero ojo, hay 5 que son denominados externos. ¿Qué significa externos? Significa que hay 5 ministros que tienen que integrar, conforme a la Constitución, la Corte Suprema, Ya. que no forman parte o que no forman parte del Poder Judicial, o sea, que no son jueces. No son de carrera. No son de carrera. Y estos 5 externos habitualmente son personas que han desarrollado alguna carrera académica o profesional destacada, se supone, ¿no? Y llegan ahí. Dentro de, por ejemplo, personas que llegaron como cupo externo. ¿Ya? Ángela Vivanco. Persona que llegó como cupo externo, Jean-Pierre Matus, por ejemplo, ¿ya? Que también han sido mencionados, como lo vamos a ver, respecto de este panorama. Ahora, esta corte, ¿no?, tiene un presidente, ¿ya? El presidente, que es cada 2 años, se va eligiendo, y el presidente que actualmente está en ejercicio es el ministro Ricardo Blanco, ¿ya? Que él ha sido el protagonista de lo que está ocurriendo en relación a estas indagatorias, ¿ya? Buen peinado, ¿ah? Tiene buen peinado, pero Ricardo Blanco, además, mira, más allá, lo vamos a ver en un momento, ¿no? Más allá de estas ambigüedades que se ha podido manifestar en algunas conductas que para algunos podrían ser contradictorias, al final está llevando este carril
Ya. yo diría que en una dirección bastante interesante para, de alguna manera, tratar de hacer algo en relación a estas denuncias que se han filtrado a partir de los WhatsApp de Hermosilla y del exministro Poblete. Ahora, ¿cómo funciona la Corte Suprema? Esto es bien importante, porque toda la gente dice, oye, se va a juntar el Pleno de la Corte Suprema. Claro, el Pleno es cuando se juntan los 21 miembros, ¿no?, para debatir materias que son de su competencia. Fíjate, hay algunas materias que son básicamente vinculadas precisamente con el manejo del tribunal. ¿Es común que se junte un pleno o Sí. son básicamente más extraordinarios? No, tienen plenos ordinarios. Ya. Prácticamente todas las semanas se juntan en pleno. Hay algunos plenos que son extraordinarios para tratar de determinadas materias, ¿no?, que tienen que ser conocidas o debatidas, ¿no?, por ellos. Ojo, que ellos tienen un alto grado de autonomía, eso es bien importante, ¿no?, para los efectos de realizar esta labor. Y por lo tanto lo hacen a partir del pleno. El presidente de la Corte Suprema, al final, no es que tenga mayores atribuciones que el resto, ¿no?, sino que es un primus inter pares, se dice, ¿no? Que, bonita palabra. Es una bonita palabra que, bueno, son de esas palabras. El primero tan lindas, entre ¿no? los iguales. Exacto, primero entre iguales. Ahora, funciona en pleno, pero también funciona en salas, ¿no? Las salas son de 5 miembros, ¿ya? Y están especializadas por materia. La primera sala ve todas las materias civiles, los contratos de arriendo, compraventa. Esta es la sala. Exacto. La segunda sala es la sala penal, que ve todo lo vinculado precisamente con materias penales, ¿no? Esa es su sala, ¿vale? Recursos de amparo, claro, ahí donde yo por lo menos me desarrollo más. Igual que la tercera sala, que es la sala constitucional y administrativa. Esta es la que ve, por ejemplo, los recursos de protección, ¿no? Por ejemplo, el recurso de protección que colocó Mario Vargas, ¿te acuerdas? El abogado que dicen que es amigo de Hermosilla para que no se conozcan los WhatsApp, ¿no? Esto lo va a resolver al final la tercera sala. Y hay una cuarta sala que funciona de manera extraordinaria, que es la sala laboral y previsional, ¿ya? Y los ministros se van distribuyendo, como te digo, son 21, 5 por esto, y uno dirá, ¿qué pasa con el otro? El uno es el presidente, pues, y él se dedica más a labores administrativas, no integra habitualmente. Ya, ese es más o menos el tema. Ahora, ¿cuál es todo el problema, señores y señores? ¿Cuál es el problema de toda esta No hay ningún problema acá, pues, no hay ningún problema porque no hay tensión, no hay nada. Las notas de CIPER han pasado piola en la Corte Suprema. Hay diferencias nomás. Pero ¿cuáles son las diferencias que existen acá? Fíjese, tiene que ver con la designación de los miembros de la Corte Suprema. ¿Cómo se eligen estos 21 señores, ¿no? O señoras? A ver, ¿cómo se eligen? Lo hemos dicho antes. La Corte Suprema lo primero que hace una quina, o sea, una lista de 5 personas. ¿Ya? Esa lista de 5 personas es muy clave porque esos son los 5 que pueden postular finalmente a ir a la Corte Suprema. Disculpe, ¿todos, incluyendo los 5 externos, se eligen así? Sí, todos, no. Los 5 externos son miembros plenos de la Corte Suprema. O sea, son miembros, los 21 miembros de la Corte Suprema eligen una quina, una lista de 5 personas. ¿Ya? Y esa quina se la mandan al presidente de la República para que él elija de esos 5 nombres a uno. Y ese nombre lo manda al Senado para que el Senado lo tenga que rechazar o aprobar. Para aprobar se requiere 2/3 de los miembros en ejercicio. Altísimo quórum. Es un quórum muy alto. Como es un procedimiento que es como complejo, ¿no? O sea, igual es difícil aunar todas estas voluntades atrás de un nombre. Entonces se han dado, aunque usted no lo crea, señor y señor, algún tipo de maniobra que no son las más adecuadas y que en cierta medida nos tienen esta crisis. Fíjese cuáles son esas maniobras. No creo. Lo primero, como yo les dije, la Corte Suprema, ¿verdad?, tiene que elaborar una quina, o sea, una lista de 5. Entonces, la gente que quiere estar en la quina tiene que hacer alguna gestión, po. Y muchas veces, más allá de ir a exponer, porque hay una audiencia donde tú vas a exponer, ¿no? Pero la verdad que son exposiciones de 5 minutos y la verdad que es más bien una puesta en escena. ¿Qué es lo que hacen muchos estos? Dicen, ¿no? Todo esto es mentira, señores y señores. Es gente que no quiere el país nomás, que dice estas cuestiones, no creen en el amor, tampoco. Quieren dividir a los chilenos, esa es la verdad. Pero bueno, pues yo se lo digo para que usted esté sobre aviso. Lo que dicen es que harían algo que se denomina besamano. Ya. ¿Qué significa el besamano? No se pase película. No se pase rollo. Se llama besamano, ¿ok? Besamano. Ya. El besamano significa de que muchos postulantes, por sí o a través de otras personas, lo que hacen es tratar de hablar con los ministros de la Corte Suprema para decirle, oye, ¿sabéis qué? Juan Pérez es súper bueno y tiene que estar en la quina. Es bueno. Es un buen gallo, Juan Pérez. ¿Ah? Buen pico. Rodrigo Rodríguez es otro gallo súper bueno. No, este de esa mano. No, ese no, porque es que lo que pasa es que van a dar
van a reestrenar El Padrino. Entonces usted véalo en cines cuando nosotros se lo recomendamos. Bueno, pero el asunto es que, ya, pues, el besamano ya es una cuestión que va generando lo que se dice, según algunos, relaciones de clientelismo y favores. Porque en el fondo yo digo, ya, ¿sabéis qué? Supongamos, ¿no? Todo es mentira. Esto es lo que es mentira, pero eso es lo que dicen estos cagüineros. Está dispuesta a ayudar. Esto es lo que dicen estos cagüineros mentirosos, injuriadores. Lo que dicen, mire, si un ministro llega y dice, ¿sabéis que ya me gusta, ya Juan Pérez está bien? Pero ojo, Juan Pérez, yo fui el que colocó a Juan Pérez, yo ayudé a que Juan Pérez llegara a la esquina. El poder que te da eso, que sepa. Mauro, si eso existiera, el poder que te da. Sí, o sea, eso si existiera, digamos, daría harto poder. Bueno, pero fíjate, ahí viene el primer tema, el besamano, ¿ya? Pero después, ponte tú que hay en la quina, pues. ¿Ya? Ponte tú que un candidato ya, están los 5. ¿Qué hacen los 5 miembros que están en la quina? Tienen que moverse, porque acuérdense que la quina va al presidente de la República, y el presidente de la República elige un nombre de estos 5. Ya. Entonces ahí, ¿quiénes vienen a aparecer en este juego? Los operadores judiciales, eso es lo que dice. Y ahí, fíjate, aparecen los pingüinos. Ahí tenéis un operador judicial que es el pingüino. Esta foto la sacamos fuera de la corte, hoy día. Era medio PPD, este pingüino. Este es medio, claro, decía que era cercano a Girardi, cáchate. Es que lo que pasa es que Girardi, acuérdate que le gustaba el medio ambiente. Entonces era un ambientalista, entonces obviamente los pingüinos son parte de su lote. Y tenemos el Conde Negro. Está el Conde Negro, está el Conde Negro. Oye, en los audios de Lucho Hermosilla... Este es más de derecha. Ese es más de derecha. En los audios de Lucho Hermosilla, una parte importante de los audios se dedica a apelar al Conde Negro. No. Dice, el Conde Negro ya no es lo que era, bo. Es que está son medio... rivales, es que son rivales. Es que son rivales, ¿sabes por qué? Porque dicen, y este es el problema... Dicen de que Lucho Hermosilla también habría sido operador judicial. De hecho, aunque no lo creáis, la gente de la Cámara de Diputados, cagüineros, lo que hicieron fue emitir un informe, una comisión investigadora donde se sostuvo de que Lucho Hermosilla influía en los nombramientos judiciales como un operador. Imagínate, son mentirosos. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Este es el contexto. Y ahora recién vamos a aterrizar el tema, nos quedan como 2 minutos. Mira, el exministro Poblete con esa sonrisa pep, que él era primero ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y después fue ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó. La mejor sonrisa del Poder Judicial. Sí, yo me equivoqué la semana pasada porque dije que era coquismo. No, de Copiapó. Copiapó, claro, ahí Inglesa, por ahí, Caldera, por ahí andaba. Bueno, le incautaron en el contexto de la operación Topógrafo su correo y se abrieron sus WhatsApp. Y ahí entonces se observaron las comunicaciones que tenía con Mario Desbordes, donde Poblete le pedía hacer gestiones para favorecer la designación de María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema, cosa que al final ocurrió. Ella es ministra hoy día de la Corte Suprema. Pero además también estaban algunos WhatsApp del actual ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, y del ex ministro Lamberto Cisterna de la Suprema, para pedirle gestiones con la finalidad de designar a determinadas personas como notarios. No, uno notario en Tierra Amarilla, cuando él estaba en Copiapó como ministro de la Corte de Apelaciones, y el otro en Lo Barnechea, ya cuando estaba como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Por qué? Porque las Cortes de Apelaciones son las que intervienen en la designación de notarios. ¿Ya? Pero además, fíjate, Luchito Hermosilla también le incautaron el celular y también hubo WhatsApp. ¿Qué es lo que se observó? Habían WhatsApp de Jean-Pierre Matus, actual ministro de la Corte Suprema, donde se dice, Jean-Pierre Matus esto lo niega de manera enfática. Hoy día lo negó nuevamente. Lo negó nuevamente, dice que esto es, digamos, una mentira. Sí. Escuchemos lo que dijo. A ver, veamos, ¿qué es lo que dijo? El señor Matus. Don Jean-Pierre. Ahí está. Yo les sugeriría lean con detalle la noticia que aparece en el CIPER. Y ustedes van a ver que no hay ni un WhatsApp mío, porque no hay. Yo se los desmiento y ellos lo único que hacen es poner un titular haciendo aparecer como que si yo tuviera WhatsApp con él, señor Hermosilla. Y no hay. Y no van a ver. Lo cierto es que no hay WhatsApp mío. Yo no he hecho ninguna gestión reprobable de nada, en ningún caso. Y sobre todo, yo no era ministro de esta Corte. No era funcionario judicial. Y por lo tanto, esta Corte no tiene ninguna competencia para conocer de actuaciones que no son de los miembros del Poder Judicial. Hoy no tiene ni... Mira el palo que le pega a la Corte. Bueno, tiene, a ver, esto... No tiene ni una injerencia. Sí, entonces lo vamos a tratar brevemente en un segundo. Ya, pero Jean-Pierre Matus niega que existirían estos WhatsApp, pero se sostuvo en medio de prensa que se existirían. Por otra parte, está Gonzalo Miguel Ezoteiza, quien le mandó a Luis Hermosilla, ¿no? Más bien,
Migueles, que es pareja de la actual ministra Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, le mandó un WhatsApp a Carlos Palma cuando estaba fiscal del Ministerio Público de Aysén. Cuando él estaba postulando como fiscal nacional, entonces el señor Migueles le habría mandado un WhatsApp donde básicamente le estaba señalando que estaba ok, un doctorado y además la Fiscalía Regional Centro Norte de Santiago para reemplazar a Javier Armendáriz. Pero básicamente esto a cambio de que se bajara de su postulación. Después que habían hecho una cena en la casa. Después que habían hecho una y lo habían Hasta proclamado, discurso. para que veáis que las cosas cambian. Bueno, y lo que ocurre es que se ha dicho que se estaba haciendo esta gestión para que Carlos Palma se bajara en beneficio de José Morales, el denominado sepulturero. Ahí está lo que supuestamente Ahí el está pantallazo de WhatsApp que le mandaron, ¿no? De Gonzalo Migueles. Claro, ¿no? Entonces, este WhatsApp, Carlos Palma se lo mandó a Luis Hermosilla y ahí se descubrió. Entonces, esto generó un escándalo porque hay gente también, gente que no son verdaderos chilenos, gente mala, gente perversa, que ha llegado a insinuar incluso, que es algo que es absoluta mentira, de que Gonzalo Migueles también sería un operador judicial y que ocuparía el nombre de su señora, ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para beneficiar sus actividades como operador judicial, lo que es mentira. ¿Cómo se le ocurre eso? No se ha comprobado. No se dice nada de eso, eso no se ha comprobado ni se va a comprobar jamás, señora y señor. Pero bueno, mire. ¿Y ahora qué está El pasando en punto medio es de todo que esto en la frente a Suprema todo ahora? esto, primero, ¿Por qué estarían esto fue un escándalo, con ¿no? diferencias? Y esto se generó a partir de la información que reveló CIPER. Entonces, hubo un pleno. Ya. Y los ministros se juntaron y dijeron, Extraordinario. ¿sabes qué? Extraordinario. Dijeron, ¿sabe qué? ¿Qué vamos a hacer frente a esta cuestión? La primera cosa que dijeron fue, ¿sabes que no vamos a hacer nada porque estos son cagüines? No nos vamos a hacer cargo de la cuestión. Además, doña María Teresa Letelier les habría dicho a sus colegas, oiga, ¿sabe qué? Claro. No me vengan a criticar porque acá ninguno llegó a la Corte Suprema por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es lo que habría dicho. buena la respuesta. Dicen, porque Ya. uno no sabe, pues uno no estuvo ahí. Pero los periodistas son cagüineros. Bueno, entonces se hizo, lo primero, había un grupo que quería hacer una comisión de ética. Ya. Y hay otro grupo que dijo, no hagamos ninguna cuestión porque esto está radicado en la Fiscalía. Porque, ojo, el Ministerio Público está investigando si es que existe delitos de tráfico de influencia relacionado con lo que son los WhatsApp, ¿no? A partir de los WhatsApp de Poblete, del exministro Poblete, Luis Hermosilla. Entonces, ya, dijeron, primero, no hay comisión de ética. Pero después, al cabo de unos días, dijeron, sí, hay comisión de ética. Después, el ministro Blanco le preguntaron, oiga, ministro, ¿y a quién están investigando en la comisión de ética? Y dijo, no estamos investigando a nadie. Y después, al otro día, notificaron a 5 ministros que los estaban investigando. Entre ellos, ¿quiénes? Se supone que están investigando a Jean-Pierre Mato, que son las personas Que mencionadas. dijo que no había competencia para que lo investigaran. Exacto. A la ministra Letelier. Estarían investigando al ministro Carroza, que forma parte de la comisión de ética. ¿Y no se salió? Y no, él se inhabilitó. Ah, qué bueno. Po. Y pidió salir de la comisión de ética. ¿Ya? ¿Adivina qué es lo que dijo el Pleno? No. ¡No! ¡Se mantiene el señor Carroza! Nada de cuestiones. Es que es muy bueno. po, Es que es muy bueno. Entonces están ¿Ya? investigando, están investigando a las personas que aparecen mencionadas y a Ángela Vivanco también. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ya. Cuando se establece la comisión de ética, se dijo, todos los antecedentes están en los WhatsApp, ¿verdad? ¿Ya? Acá. ¿Y quién tiene los WhatsApp? El Ministerio Público. Po. Entonces, fíjate, ¿Ya? Gonzalo Migueles le pidió al fiscal nacional del Ministerio Público que no le pasara los WhatsApp a la comisión de ética. ¿Y qué es lo que hizo al final Ángel Valencia? ¿Ya? No le pasó los WhatsApp a la comisión de ética, Ya, argumentando perfecto. de que finalmente esto es una investigación que está en curso y es reservada. Y hoy Hermano, día... nos van a pasar a la comisión de ética. Sí, sí, no, nosotros. pero espérate. Hoy día el señor Matus dijo, oiga, ¿sabe qué? A mí la comisión de ética no me puede investigar Oiga. porque los WhatsApp, uno, no existen. Sí. Y en el momento en que se supone que se mandaron, yo era candidato, pues, no era miembro del Poder Judicial. Y lo único que puede hacer el Poder Judicial, ¿te acuerdas que dije? Superintendencia Directiva Correccional Económica, ¿pero de qué? De los tribunales y sus jueces. Perfecto. No puede ir más allá. Por lo tanto, no sé qué destino tenga la comisión de Pero ética está de todo la Corte tranquilo. Suprema. Cámbiame Pero la música, algo sí, está póngame la ocurriendo. música más fuerte, señor director. Algo están haciendo, por lo menos. ¡Vamos! Estaremos atentos igual, porque aquí sí que hay maquinaria. Hacemos Obviamente. una pausa y seguimos. No te vayas de la sintonía. ¿Para qué? ¿Para el cheque, Mauro? El cheque va para la Comisión de Ética de la Suprema, para que compren harto café, porque si no les pasan los WhatsApp no van a poder hacer mucho. Y un terapeuta. Un Para la terapeuta, buena onda, exacto. para la buena onda. Para que lleguen y para que hagan un malón entre todos ustedes y se lleven mejor de lo que se llevan incluso el día de hoy. Ahí va, así que nos estamos Chao, chao. viendo próxima semana. Hasta la próxima. Están disponibles.